Bienvenido, Ariel, desde acá, Damiana. ¿Cómo te va? Muy bien, Un saludo. igualmente. Estamos. Bueno, estaba leyendo un poquito este resumen que hiciste en relación a este caso, ¿no?, de corrupción del caso Cuadernos y de esta cifra monumental que es de 42 mil millones de dólares, ¿no? Una cifra incalculable para un humano común que toma el subte, el tren, el colectivo o tiene un autito. Vos bien lo sintetizaste. La cifra en su momento se calculó para el año 2018 y tuvo amplio impacto, pero veo que la audiencia se renueva. Uh-huh. Y actualizado a hoy, tomando en cuenta la variación de costo de la obra pública del INDEC y la evolución del tipo de cambio, serían 42.500 millones de dólares. Aproximadamente casi el 90% de la reserva del Banco Central hoy. Uh-huh. Impresionante. Esto se determinó de esta manera. El presidente de la Cámara de la Construcción, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Benito Royo, Grupo Techin, el gerente, etcétera, declararon como incluso empresarios con cercanía al kirchnerismo, como Germán Ferreira, expresaron ante la justicia arrepentimiento respecto de haber pagado coimas del 5% sobre los subsidios de electricidad, gas y transporte, y del 15% para el caso de la inversión pública, mayormente obra de construcción. Uh-huh. Eso se aplicó sobre la cuenta de ejecución del gasto, tomando en cuenta el gasto consolidado, la inversión pública de nación, provincias y municipios, porque una característica fundamental del kirchnerismo, en realidad inaugurada en la etapa del menemismo, es derivar gran parte de las obras públicas de las provincias a los fines de una negociación de intercambio de votos en el Senado o en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Eso terminó por involucrar, de acuerdo al testimonio de López, el ex secretario de Obras Públicas de Julio De Vido ante la justicia, de que gobernadores de la provincia de Córdoba, de la provincia de Tucumán, de La Sota, de Salta, Uturbey, Uribarri, Entre Ríos, Mansur y antes Alperovich de Tucumán y de La Sota en su momento estaban involucrados en este esquema. El esquema es un virtual cártel, te lo traduzco. Suena fuerte el cártel, ¿no? Porque uno siempre lo asocia con otras cuestiones más que tienen que ver con el narcotráfico, ¿no? Pero esto es como un cártel es un nombre de libro de texto de microeconomía. Sí, sí. No asustarse, digamos, porque la OPEP existe como cártel. Claro. Uh-huh. ¿Ok? Y regula los precios del petróleo a nivel internacional, ¿sí? Ajá. Entonces, eso daña al consumidor, por supuesto, pero independientemente de esa cuestión, es como una mafia que se reúne y dice, si vos querés hacer tal o cual inversión pública, vos tenés que pagar las coimas. No quiero. Bueno, entonces no lo haces. Uh-huh. Igual, a ver, ¿Okay? Ariel, siempre, Sí. y hoy, de hecho, hablamos con un diputado nacional, Agustín Domingo, sobre las rutas en Río Negro que están deterioradas y son un montón, especialmente la 151, pero hablamos de la obra pública que siempre fue motivo para algún tipo de maniobra fraudulenta o non santa, ¿no? Sí. Bueno, es que Argentina es un país que no hay límites al poder. Apenas apareció la Corte 20 años después para refrendar la medida de 19 jueces en el caso de Cristina Kirchner. 20 años después. Uh-huh. Esto se inauguró en mayo de 2003, estamos en el 2025. Me quedé corto, es más de 20 años, ¿no? Más, sí. Ok. Entonces, si no hay límites al poder, bueno, el despilfarro, la corrupción y también la ineficiencia de todo lo que atañe al sector público es máxima, como en un país como Argentina. ¿Y cómo? Estamos hablando de todas las reservas del Banco Central. Sí, es un montón. De tal manera que hoy el país tendría más del doble de reservas, no habría necesitado recurrir al Fondo Monetario como recurrió este gobierno, el de Alberto Fernández, con Massa como ministro, Guzmán como ministro, no nos olvidemos, y Macri, y antes Néstor y Cristina Kirchner, para cubrir reservas que no hay. Y si vos no tenés reservas, es porque los argentinos
repudian el peso argentino. Pero a ver, ¿el argentino común reservas. repudia el peso o estamos hablando de los gobernantes que lo repudian o por todas estas maniobras, no quiere tener un peso en el bolsillo para ahorrar a largo plazo. Claro, porque no confía, porque bueno, nos acordamos de muchas... No vas a tener reservas en el Banco Central. Uh-huh. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Ahora, vos fíjate la paradoja. Para Sí. poder financiar estas obras públicas, en parte, no todas, ¿sí? Uh-huh. Corruptas, sin eficiencia y bajo despilfarro, con ejecución parcial, total o nula del total, ¿sí? Como varias rutas en Santa Cruz, vos tenés que emitir dinero, porque los argentinos no quieren pesos. Ahí están las consecuencias. La herencia de este gobierno es un banco central que no tiene reservas. Hoy el tipo de cambio sería 500 pesos. Y por eso es Los que... argentinos seríamos claro, menos pobres de lo que somos. eso es lo que te... Hemos pasado por una hiperinflación en el año 2023, Claro. repitiendo Uh-huh. una hiperinflación como tuvimos en 1989, el único caso en la historia mundial, excepto Rusia. En el 89 comprabas un kilo de azúcar a 20 y a la tarde la pagabas a 40. Bueno, acá en vez de ser a la tarde era en una semana. Sí, claro, bueno, tiene que ver entonces con esto. Cuando uno se pregunta por qué tuvimos una hiperinflación Sí. y por qué hoy por hoy los sueldos son tan bajos en relación al costo de vida, bueno, esta sería un poco la respuesta, Ariel. Bueno, el caos en las finanzas públicas, la predación, para no decir robo, de los recursos del Estado con desvío a otros Claro. fines, da por resultado que el Estado se queda sin $1 en el Banco Central. Claro, no hay reservas. Porque eso lo tiene que pagar emitiendo dinero. Sí. Porque el argentino no quiere el peso argentino para ahorrar. No confía en los bancos. Claro, pero Y no confía en el sistema. Sí. ¿Y cómo se hace Entonces, para si que el tenés argentino... desorganizada la finanza pública, va Sí. a terminar confiscando ahorros de los argentinos. Es lo que por suerte por ahora se evitó. Ay, claro, sin otro Ok. corralito más, por favor. Bueno, pero la corrupción es parte del problema. Sí. Porque ¿Y cómo económicamente Sí. es relevante. Sí. Ariel, ¿cómo afecta la corrupción, por ejemplo, a los humanos que vivimos en este país? Estamos hablando de Argentina, obviamente, pero también a la competitividad de las empresas nuestras argentinas. Bueno, respecto de la competitividad de las empresas, vos tenés Caminos Rurales de Tierra, hace 80 años, para sacar la producción de nuestro principal producto exportable, que son los cereales y oleaginosas, a puerto. Eso es parte de la corrupción. ¿Dónde está el dinero de todas las tasas de vialidad que se cobraron hace 80 años hasta el presente? ¿Dónde están? Habría que analizar, ¿no?, todos los ministros de Obras Públicas que hubieron desde el 2013 en adelante y hacer como, no sé, una especie de análisis, ¿no? Como los que vos No hacés. tenés muchos ministros de Obras Públicas, No. Julio Devido. Bueno, no lo quería decir, pero claro, porque de alguna manera siempre ese sector es el que, bueno, lo hablábamos hace un rato, ¿no? Es el que es más proclive a que, bueno, sucedan estas cosas, estas maniobras fraudulentas. El sector de construcción de infraestructura, que puede ser con financiamiento privado, público o mixto, Sí. ¿sí? Tiene poca competencia Sí. de por sí, porque son activos específicos. No cualquiera te hace un puente, no cualquiera te hace un túnel a través de una montaña para hacer una ruta. De tal manera que eso facilita la organización mafiosa en cártel entre pocos para repartirse las obras, digamos, porque no hay más remedio. Claro. En tanto y cuanto sea exigido por el agente corruptor. En este caso, el Estado kirchnerista. ¿Está? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Es muy simple. Auditoría General de la Nación, Organismo Anticorrupción, SIGEN, tienen que actuar independiente del poder político de turno, con una burocracia, en el buen sentido de la palabra, no militante, que reporte al líder partidario. Para que se hagan los mantenimientos, pero obviamente no se hace porque en ese aspecto o en ese trabajo no se puede sacar coimas. ¿Será por eso? Mirá, la corrupción es parte de un fenómeno más abarcativo que es ineficiencia. Si vos la obra, como no aplicás licitación competitiva, se la otorgás a tu amigo, no sé si tu amigo está especializado en hacer la ruta, el puente o la infraestructura X. ¿Me explico? Sí.
y no solo especializado, sino que es competente para poder hacerla. De tal manera que la corrupción tiene un segundo daño. Uno es el daño directo de esta cifra, 42.000 millones de dólares, 8% de PBI en 11 años. Equivalente a todas las reservas del Banco Central hoy. Claro. En el cual el país le cuesta tanto acumular reservas, fíjate vos. Ahora, el segundo daño es la asignación de recursos. Yo se lo doy, ponele, para agarrar a un nombre emblemático, Germán Ferreira o Lázaro Báez, y después la ruta la tengo que hacer de vuelta en 5 años, porque está mal hecha. Claro. Dios quiera que esté mal hecha, si es que está hecha. ¿Está? Sí. Igual no es todos los casos, porque se hizo obra pública. Pero el problema es cuánto costó. Si en lugar de costar 1, costó 10, todo al erario público. Y no tiene el impacto que tiene que tener sobre la competitividad de las empresas para que exporten, sobre la infraestructura social para que los argentinos tengan más bienestar. Pues se podría haber hecho 10 veces más cloaca. ¿Está? Sí, bueno, todo esto viene, o sea, nos van cerrando un montón de huequitos que no nos cierran cuando discutimos cuando hay inundaciones, por ejemplo, la terrible que vivió Bahía Blanca, hoy que hablamos de las rutas de Río Negro, todas estas situaciones que decís, ¿cómo puede ser que se inunde tanto? Porque no hay obra pública. Claro. No está previsto que el sistema... No es que no hay obra pública necesariamente, o no hay o no se hace. Claro. Pero en el presupuesto figura. Ajá. O se hace mal. Entonces, a los 5 años, la ruta la tengo que hacer de vuelta. ¿Cuántos casos hay? Claro, no se hace bien o no se utiliza. El mantenimiento es sideral, equivalente a hacer la ruta de nuevo. Entonces llega el ajuste, se cae el precio de la soja, no hay dólares en Argentina. Y quienes se embroman son siempre los mismos. Y el ajuste más fácil siempre es sobre la inversión pública. Claro. Pero lamentablemente se dio así el ajuste, no por voluntad solamente de este gobierno. Por supuesto tendrá una incidencia, pero acá el ajuste sobre la obra pública y jubilaciones vino a cuento de que pasamos por una crisis hiperinflacionaria, donde el Estado quebró. No estamos en default todavía, por suerte. No creo que lleguemos al default formal, pero hace más de 11 años que Argentina está al borde del default formal con el Fondo Monetario. Con el resto de los acreedores siguen default. Ahora, ¿hay casos de escándalos como estos de corrupción en América Latina? Además de nosotros. ¿Algunos otros meten la mano en la lata? Hubo un caso muy emblemático en donde el presidente le dio tanta vergüenza que se suicidó, Alan García, que es el caso de Brecht. O, si mal no recuerdo, el vicepresidente de El Salvador también renunció por la misma empresa, porque Odebrecht es una gran empresa constructora con escala latinoamericana, que tiene que ver con el soterramiento de Sarmiento en Argentina. ¿Sí? Cuando saltó el tema de los cuadernos, asociado a este tema, estaba el caso de Odebrecht. En todos los países donde impactó, incluso en Brasil, de ahí, digamos, el departamento de Lula, que le pagaron como parte de una coima, era un esquema muchísimo más grande que se llamaba caso Odebrecht, asociado al caso Mencelao. Ok, entonces sabemos que Lula, por lo menos por un periodo, pasó a la cárcel. Sí, y estos otros muchachos, decidieron quitarse la vida, o sea, tenían no digo que esté bien lo que hicieron, digo, ¿no? Pero es como que hubo un arrepentimiento o cierta dignidad en... Y sí, implicó a Alan García, claro. Nada más ni nada menos, sí. Líder político de Perú. Por eso. Bueno, entonces, acá en Argentina no pasa lo mismo. No pasó nada. No, bueno, es que el caso Cuaderno fue denunciado, si mal no recuerdo, 2017-2018, ya estamos en el 2025. Digo, cuando se habla te saco yo el tema si querés. ¿Cuánto se va a recuperar? No se va a recuperar, porque no implicó una persona esto. Es un sistema donde vos tenés que adornar, aceitar la rueda de la corrupción de diversos sistemas, de la Dirección Nacional de Legalidad, los organismos anticorrupción, la CIGEN, el Congreso... El sistema judicial, claro, todo el sistema judicial. El sistema judicial y además el sistema provincial. Claro.
porque están implicados los gobernadores, que son los que ejecutan más de un tercio de la inversión pública en Argentina, y los municipios. Qué bueno para hacer una película en Netflix, ¿no? De esto. ¿Cuánta gente Sí, lo implicada? estamos haciendo, sí. Cuántas cosas que se van desculando de una sola cosa. Es como que van abriéndose como cuadros sinópticos del colegio y decir, pasa esto por esto. Ahora entiendo esto, ahora pasa lo otro. Ariel, gracias por esta charla porque realmente nos has Bueno, desasnado en un tema complicado que es el caso Cuadernos, que a veces no lo entendemos porque son tan grandes los desmanes que hay en relación a esto y tanta gente involucrada. Y tantos dólares implicados y tanta maniobra fraudulenta que uno dice, ¿dónde estoy? ¿Cómo me empapo en esto? Y realmente nos has si me explicado de una manera permitís espectacular. una palabrita más, esto se soluciona de dos maneras. Una quizás coincide con el enfoque del gobierno, digo, independientemente de lo que piense el gobierno. Sí. Más competencia, licitación pública internacional, no tener miedo a la competencia, porque capaz que el puente, si te lo arma una empresa constructora belga, te sale la mitad. Claro. ¿Ok? Y es más eficiente. Pero también organismo de control, con eso no alcanza. Y el organismo de control, ¿de manos de quién está? Me voy con este mensaje. El presidente de la Auditoría General de la Nación está en manos de Juan Manuel Olmos, principal operador de la justicia, de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Ese señor es el que controla el gobierno. Ariel, la verdad, nos dejas pensando y queremos lo mejor para este país, ¿no? Así que esperemos que esto sea la punta de un iceberg, ¿no? El cual se pueda descular y realmente tengan que pagar estos 42.000 millones de dólares o 42.500 que dijiste hoy, las personas responsables, las que han metido la mano en la lata, ¿no? Nos han dejado... Permitime medio minuto más. Sí. No es cuestión ya de cobrar lo que aceitó a numerosas personas, por no decir miles de personas involucradas a nivel de Estado municipal, provincial y nacional. Hay 24 provincias acá, ¿verdad? Involucradas. No es solo, es cuestión... Y después Cristina Kirchner, ¿qué? Es lo mismo que dije de Menem, apareció el kirchnerismo. Entonces, cuando tengamos organismos independientes de los partidos políticos, creo que ahí Argentina progresa. Una parte de esta solución fue que la Corte Suprema dictaminó contra los tiempos políticos, porque no tengo claro si esto beneficia o no al gobierno, contra los tiempos políticos. Pero el próximo caso de corrupción espero que se solucione a tiempo y forma, no esperar a que pierda poder. No, esperemos que no haya, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es muy utópico, pero ojalá que sea así. Ariel, esta comunicación. Muchas gracias. Chao, Hasta luego. Buenas tardes.